estadios clínicos o fases de la anestesia y sus funciones cerebrales correspondientes a cada nivel. Comenzando por el estadio 1. En este nivel se pierde la sensibilidad cortical al dolor, es decir, que se pierde el reconocimiento del dolor como tal. Este estadio se le denomina como estadio de analgesia. En este, el cuerpo sigue respondiendo a los estímulos subcorticales dolorosos, pero de forma fisiológica. Esto quiere decir que nuestro paciente es incapaz de integrar el dolor como tal, pero hay una respuesta vegetativa ante los estímulos. El sujeto mantiene conciencia, aunque con cierto grado de somnolencia. Nuestro siguiente estadio es el 2. En este nivel se pierde el reflejo palpebral al rozar las pestañas, denominado estadio de excitación. Se presenta con una supresión de la actividad cortical, por lo tanto, los estímulos activadores de las áreas subcorticales pueden pasar sin ser filtradas en el centro cerebral somático ni vegetativos. Por ello, esta fase es crítica en la anestesia general y un potencial riesgo para el paciente. Presenta una pérdida de la conciencia, pero un aumento de los reflejos excitatorios por la inhibición cortical. Pero, definamos cómo funciona. Los estímulos nerviosos, al tener vía libre a la zona subcortical, ¿qué es lo que ocurre? Definamos principalmente cuáles son las funciones subcorticales. El hipocampo, fundamentalmente con procesos de memoria a largo plazo, en la navegación espacial y además en el cerebelo se establecen las funciones de control de los movimientos corporales. En los ganglios basales son un centro de neuronas conectadas entre sí que se encargan de la ejecución de movimientos voluntarios que las personas llevan a cabo sin pensar, de manera inconsciente. Las amígdalas, ubicadas más profundamente de los lóbulos temporales, establecen la regulación de las emociones como el miedo, respuestas conductuales de agresividad, es decir, el control emocional. En este estadio el cuerpo presenta la hipersensibilidad de estos factores, y a medida avanzamos en nuestra anestesia, nuestro paciente puede alcanzar el siguiente estadio. Estadio 3, denominado quirúrgico, o de analgesia somática. Y el objetivo principal de la anestesia es de hecho alcanzar el estadio quirúrgico. Y este se subdivide de hecho en 4 planos, es decir, es un estadio con planos dentro de sí mismo, que descienden en base al automatismo progresivo de la respiración, que se va volviendo independiente de los músculos externos y que además se va disminuyendo el tono muscular, lo que facilita los procedimientos quirúrgicos. Pero bien, el primer plano se establece cuando ya se ha abolido los reflejos corticales y subcorticales, lo cual reduce los reflejos fisiológicos del cuerpo y se pierde la respuesta a estímulos dolorosos superficiales y profundos. Se puede operar, pero solo intervenciones superficiales. En el plano 2 del estadio 3 se ha disminuido el nivel medular de la transferencia de estímulos. Por lo tanto, también existe una relajación muscular incipiente. Acá podemos tener una intervención superficial y profunda. En el plano 3 se ha bloqueado por completo la transferencia a estímulos a nivel medular y existe la relajación muscular completa. Prácticamente el cirujano ya es libre de practicar casi todas las intervenciones en la cavidad abdominal sin presentar complicaciones. En el plano 4, la depresión de la transferencia de estímulos ya ha llegado al tronco encefálico y se ha bloqueado por completo el reflejo de la tos. Quiere decir que se puede intubar y se puede realizar todas las intervenciones posibles en la cavidad abdominal. Pero si no estamos alertas de la profundidad anestésica, nuestro paciente podría alcanzar el estadio 4, denominado estadio de intoxicación, donde se han bloqueado por completo
los estímulos del tronco encefálico. Se bloquea por completo la regulación diafragmática de la respiración y del sistema cardiovascular, manifestándose también la pérdida del tono vascular, lo que nos podría producir un colapso hipóxico isquémico y un colapso cardiovascular. Algunas de estas etapas varían y sufren modificaciones según el agente anestésico utilizado. La etapa 1 se relaciona con la inducción anestésica y al final de esta etapa el 85% de los pacientes aproximadamente ya están en un estado de analgesia y en ocasiones hay rigidez muscular, dilatación de la pupila, elevación de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria y una disminución de la presión arterial. Casi siempre en esta etapa los sentidos del olfato y del gusto están particularmente agudizados. La etapa 2, en cambio, se relaciona con la inconsciencia. Si enfrentamos en esta etapa a nuestro paciente frente a un estímulo desagradable, el individuo puede establecer una verdadera lucha. En esta etapa los sentidos espaciales se obnubilan. Por lo general, el olfato y el gusto y la vista son los primeros sentidos en desaparecer. Sin embargo, curiosamente, al inicio se agudiza el oído y por esta razón es el último en deprimirse. Por ello, la importancia de suprimir el ruido en sala de operaciones cuando se está induciendo al paciente en una anestesia. A medida se pierde la conciencia, normalmente aparecen movimientos musculares involuntarios, pero rítmicos y casi siempre se acompañan con la desinhibición cerebral. Casi siempre hay vómitos por acción directa sobre el bulbo raquídeo, pero también por la irritación gástrica, la frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria es irregular y un desequilibrio en el tono de los músculos oculares. En los pacientes de mayor edad podría presentarse incluso fibrilaciones ventriculares. En la etapa 3 se establece la conocida anestesia quirúrgica. Como ya se había mencionado, se divide en planos. En el plano 1 presenta una respiración regular y profunda, parecida a la del sueño. La circulación podría disminuir, las pupilas contraídas por el reflejo corneal y los reflejos y respuestas de los estímulos cutáneos están deprimidos. En el plano 2, el globo ocular se encuentra en posición central y hacia arriba. No hay movimientos giratorios, con las pupilas ligeramente dilatadas, con reflejo corneal algo lento. Al final de este plano se empiezan a desaparecer la rigidez muscular esquelética. En el plano 3 inicia la parálisis de los músculos intercostales, la pupila ya está dilatada y aumentando, y el reflejo corneal es lento. En el plano 4, la dilatación de la pupila podría ser mayor y hay relajación muscular de tono cadavérico. Finalmente, en la etapa 4, se presenta la suspensión de la actividad vital y una completa depresión cortical de los estímulos sensoriales, de la respuesta visceral y de la respuesta autonómica visceral simpática. Ahora bien, hablemos de máquina de anestesia. Ningún aparato guarda una relación más estrecha con la práctica de la anestesiología que la máquina de anestesia. En el plano más básico, el profesional de anestesiología utiliza la máquina para controlar la ventilación, suministrar oxígeno al paciente y administrar gases anestésicos. Es de hecho, máquinas de anestesia modernas ahora se denominan como estación de trabajo de anestesiología. Ahora bien, las máquinas de anestesia también requieren de un suministro de gases, ya sea oxígeno o óxido nitroso, para la administración al paciente. Este suministro de gases se recibe por medio de entradas de tuberías del sistema mural del hospital. Ahora bien,
El sistema de gases de los hospitales y de los cilindros para las máquinas de anestesia tienen un sistema de seguridad basado en espigas, conocido como SSBD. Estos no son intercambiables y esto es para prevenir una conexión inadvertida de mangueras o cilindros en el lugar que no les corresponde y de este modo administrar concentraciones de gases hipóxicos o gases erróneos al paciente. Ahora bien, la máquina de anestesia recibe aproximadamente una presión estándar de gases por medio de la tubería del hospital y esta presión debería ser de 50 centímetros por pulgada cuadrada. Cuando la toma mural del hospital falla, se requiere un sistema de emergencias que nos va a ayudar a paliar la emergencia hipóxica en nuestro paciente. En este caso hay un cilindro especial, que de hecho es un cilindro tipo E, también con un sistema de seguridad PIN Index. Este cilindro, con una temperatura de 20 grados centígrados, un cilindro lleno contiene aproximadamente 600 litros de oxígeno y una presión de 1900 centímetros por pulgada cuadrada y 1590 litros en el caso del óxido nitroso a una presión de 745 centímetros por pulgada cuadrada. La presión en el cilindro se cuantifica en un manómetro. Este manómetro es conocido como manómetro de Bourdon. Ahora bien, las máquinas de anestesia también integran dispositivos de protección para la falla del suministro de oxígeno. Esto me va a permitir evitar la administración de mezclas hipóxicas de gases. ¿Cómo pasa? Cuando la línea de prueba desciende por debajo de un umbral de presión entre 20 o 30 psi, el oxígeno automáticamente hay un corte en la línea de administración de gases anestésicos. Esto activa una alarma sonora en la máquina de anestesia. Además, también la máquina de anestesia integra sistemas de seguridad para evitar los errores humanos. Cuando las válvulas de oxígeno se están diseñando para suministrar un flujo de oxígeno mínimo de 150 ml por minuto. Cuando la máquina de anestesia está encendida, incluso si el operador olvida encender el flujo de oxígeno, algunas máquinas están diseñadas para suministrar anestesia con un flujo mínimo de menor a 1 litro por minuto y tienen flujos de oxígeno mínimos de tan solo 50 ml por minuto. Los vaporizadores son dispositivos calibrados en concentraciones que agregan de manera precisa gases anestésicos a nuestros pacientes. Pero estos vaporizadores son específicos de cada anestésico y no deberían llenarse con un compuesto incorrecto. Por ejemplo, si hay un llenado inadvertido de un vaporizador específico de sevoflurano con alotano, podría ocasionar una sobredosis de anestésicos. Ahora bien, cada vaporizador, cuando se le administra 1 ml de anestésico de líquido, este va a equivaler de una manera aproximada a 200 ml de vapor anestésico que estará listo para administrar. Ahora bien, las máquinas de anestesia, con la introducción del sistema circular, también se introdujo el material absorbente o absorbedores de dióxido de carbono. Puesto que la reinhalación de gas alveolar conserva calor y humedad. Sin embargo, el dióxido de carbono en el gas exhalado debe eliminarse para prevenir la hipercapnia. La soda cáustica es el material absorbente más común y es capaz de absorber hasta 23 litros de dióxido de carbono por cada 100 gramos de material absorbente. El tamaño de los gránulos es una solución intermedia entre la mayor superficie de absorción y la menor resistencia al flujo de los gases de los gránulos más grandes. Los gránulos de uso común para absorbedores de dióxido de carbono tienen un tamaño de malla
entre 4 y 8 milímetros, según el tamiz de granulometría según la malla de Use Standard Sieve. También se agrega agua al material absorbente durante el empaquetamiento a fin de que hayan mejores condiciones y sean óptimas para la formación del ácido carbónico. Las que asedian comercialmente tienen un contenido de agua entre el 14 y el 19%. El Absorbs es un material absorbente de dióxido de carbono que consiste en hidróxido y cloruro de calcio, a los que se le agrega sulfato de calcio y polivinilo de piroladona para incrementar la dureza. Las canastillas dobles en las máquinas de anestesia permiten una absorción más completa del dióxido de carbono. Además, el material absorbente también cuenta con un pigmento indicativo cuando éste se ha saturado de dióxido de carbono. En el caso de la soda cáustica y de la cal baritada es el violeta de etileno. Síndrome de lunes por la mañana. Se le nombra así a la toxicidad por dióxido de carbono cuando se somete a un paciente a la primera anestesia de la semana, después de haber utilizado la máquina de anestesia durante 48 horas, sin cambiar el absorbente de dióxido de carbono. Luego de estar utilizando la máquina de anestesia por más de 48 horas con flujos altos de oxígeno, este factor predispone a la desecación del grano. Y por supuesto, al entrar en contacto con los halogenados, produce una reacción que degrada y lo produce en dióxido de carbono, aumentando los niveles de carboxihemoglobina en sangre. Pero, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? Pues principalmente asegurar el uso estándar de absorbedores de dióxido de carbono, pues estos han sido humidificados. Ahora bien, el uso de flujos bajos de oxígeno al iniciar la anestesia con granos previamente hidratados es muy difícil que se pueda producir dióxido de carbono, ya que en la medida en que se absorbe dióxido de carbono se produce agua. Disminuir o obstruir la tasa de flujos altos que administramos al paciente y reemplazar el absorbente. Recordemos que los flujos altos desecan el absorbente. La selección del grano absorbente. Utilizar solo aquellos absorbedores de dióxido de carbono que han demostrado seguridad y que haya estudios basados en la evidencia de ello. Evitar que nuestro grano absorbente se deseque, pues recordemos que flujos altos a 10 litros por minuto en un tiempo de exposición de 48 horas tienden a desecar el grano absorbente. Por supuesto, si esto sucede, deberíamos pensar en cambiarlo lo más pronto posible. Si nos encontramos con alteraciones en los datos de la oximetría de pulso, el análisis de gases y simultáneamente aparece una hipotensión abrupta con cambios súbitos en el color de la piel, pues debemos sospechar de la aparición de este síndrome e inmediatamente hacer el cambio de la soda cáustica del canister. Como medida estándar de seguridad, la comprobación de la máquina de anestesia, al menos las guías CEDAR, nos brindan recomendaciones para la comprobación de su funcionamiento, del sistema de anestesia, y pues en base a esto podemos definir los siguientes pasos de esta checklist en un acrónimo FATE, Fear for Monitor Element, algo así como desvanecerse por el miedo a los elementos del monitor. El FATE, desvanecerse, abarcaría F, del funcionamiento según manual, es decir, conocer el manual del funcionamiento del fabricante. A,
de administración de gases, es decir, que las tomas de gases estén conectadas adecuadamente a la toma de la pared o a los cilindros. Este es un punto de alerta máxima siempre y ante la menor duda debe administrarse aire ambiente. Debe también entrar suficiente presión de gas de al menos 4 atmósferas de presión para que el funcionamiento del sistema de neumáticos sea adecuado. De hecho, comprobar la fuente de suministro de gases es la prueba más importante según algunas guías de seguridad. De detectar fugas. ¿Cómo? Pues vaciar el circuito, cerrar los vaporizadores y abrir el flujo a 400 ml. Entonces, obturar la salida del paciente con la mano y observar que lo que marcan los flujómetros disminuye a 350 ml. Si no lo hace, es que hay fuga del sistema y después pues accionar el ventilador y comprobar el funcionamiento del manual también. De evaluación visual. Eléctrica y neumática. En los manómetros pues visualmente evaluamos la presión. En los flujómetros dar 8 litros por minuto y gradualmente comprobando también la célula de FiO2. Asegurarse de que hayan anestésicos inhalados en los vaporizadores. La fuga de circuitos. Mediante la selección de la ventilación manual, obturar la salida de gases al paciente, pulsar el oxígeno de emergencia o flush hasta conseguir una presión en el manómetro del circuito de 30 centímetros de agua y observar que ese valor no descienda. Si desciende, hay fuga. Ahora, el FIR, Monitor Element, refiere a F por fugas de reservorio mediante el funcionamiento de la corsetina en ventilación controlada. M de monitores, comprobar los sistemas de monitoración de respiratorio de la máquina, del oxímetro, de volúmenes, de los manómetros y de las alarmas de conexiones. E de eliminación de gases, refiere a gases expirados. El estado de la calzodada es en un circuito circular y del sistema de salida exterior, y que casi siempre dependen de un